Tenemos ahora el devocional, nuestro querido Marius. Please. Good morning, dear brothers Muy buenos días, queridos hermanos and sisters. And sisters. Yes. It's hermanas. and sisters y hermanas. Yeah. It's so good to be with all of you. Es tan bueno poder estar con todos ustedes. I have been attending AFI consultations since 2018. Yo he estado asistiendo a las consultas de AFI desde el 2018. And every time I came, I was so enriched. Y cada vez que yo he venido, siempre he podido ser más y más enriquecido. First of all, by wonderful fellowship and friendship that is among us. En primer lugar, por la amistad y la confraternidad que hay entre nosotros. First time I met Brother Giovanni, La primera vez que conocí al hermano Giovanni, he smiled at me so nicely me sonrió de una forma tan amigable that I'm like, okay, I think we will like each other. que yo lo primero que pensé es, ok, creo que nos vamos a caer bien. This is what is happening among us Y here. eso es lo que sucede entre nosotros aquí. Yes. And God is speaking to us every time we gather. Y por eso también Dios nos habla cada vez que nos unimos. Even one time I was actually healed during AFI. Una vez, Meeting. inclusive, de hecho, fui hasta sanado una vez aquí en AFI. Yes, that's my testimony of healing. Un testimonio de sanidad. It was in Lisbon. Era en Lisboa. I came with such a huge pain in my back, I couldn't sleep, I couldn't dress myself. Yo tenía tal dolor en la espalda que no podía ni dormir y nunca podía descansar. And during one of the sessions, one of the brothers, I think from Chile, Y durante una de las sesiones, uno de los hermanos, me parece que era de Chile, who is quite sick himself, que de hecho en este momento creo que está un poco enfermo, Brother Christian. el hermano Cristian. Yes. So he hardly walked to the microphone. Y él temblaba porque también ya con su edad y And por he su says, situación se acerca a mí and he said, there's someone here who suffers with a huge back pain. y él dijo, alguien aquí está sufriendo con un dolor terrible de la espalda. I mean, it was not a gathering of 1,000 people to kind of have a chance that someone is actually in pain. Y no era una multitud de miles de personas para decir, alguien tiene dolor de espalda. But I was the one. Pero yo sí fui el uno en esta ocasión. And I came forward, he prayed for me. Y yo me acerqué a él oró por mí. I went back to my seat, Me volví a mi asiento. and a few minutes later, I just heard and I heard the crack in my back. Y un par de minutos después físicamente escuché que algo en mi espalda. Like loud crack. Y era como que algo se rompió, algo fuerte se pudo escuchar en mi espalda. And I was well. Y me puse bien. I mean, God healed me there. Dios me sanó. So I came to Brother Christian later and said, I'm well, I'm fine, Me I'm acerqué healed. luego al hermano Cristian y dije, no, estoy bien, fui sanado. And he smiled at me Y él me sonrió and he said, Jesus loves you. y me dijo, Jesús te ama. Hallelujah. Yes, Jesus loves us. Y sí, Jesús nos ama. That's simple, but it is so powerful. Es tan simple, sencillo, pero tan poderoso. So let's just stay in this atmosphere of expectation. Entonces, en esta atmósfera de expectativa, nos podemos quedar en esta atmósfera de expectativa. That Jesus loves us Que Jesús nos ama and he does something for each one of us. y hace algo para cada uno de nosotros. So for the devotions today, I chose the passage from Gospel of John, chapter 4. Entonces, para el devocional hoy escogí el pasaje que está en Juan capítulo 4.
And I hope you all know the story of Jesus meeting Samaritan woman. Y espero que todos conozcan la historia de Jesús cuando conoce a la mujer samaritana. If you don't know the story, Si no conoces esta historia, go back to Sunday school regresa a la escuela dominical next Sunday el próximo domingo and ask. y pregunta. So we're not going to read the passage, Entonces no necesito leer el pasaje. but we will meditate on few things. Sin embargo, me gustaría meditar en un par de cosas de eso. Because in this passage, Jesus is a bridge builder. Porque en este pasaje vemos a Jesús como un constructor de puentes. He built bridges between two nations that were Estaba enemies. construyendo un puente tras dos naciones que eran prácticamente enemigos, Jews and Samaritans. los judíos y los samaritanos. How much we need that kind of ministry today in the world. ¿Cuánto necesitamos de ese tipo de ministerio hoy en el mundo, verdad? Between the nations that are fighting. Entre naciones que están peleando. He built bridges between this kind of expression of faith and that kind of expression of faith. Y él construyó puentes entre este tipo de expresión de fe y este otro tipo de expresión de fe. How much we need that today ¿Cuánto necesitamos eso hoy en día? to come together as sisters and brothers De poder juntarnos como hermanos y hermanas para who worship Jesus adorar a Jesús with little different liturgies maybe, con little different liturgies. quizás diferentes liturgias. Amen. Amén. Then he built bridges between male, female, Construyó puentes entre hombres y mujeres in a social setting, en un set social. and we still need that today Y aún hoy en día necesitamos de eso también. with all the racist and other social issues Con that todos we los face, temas de racismo y otros temas sociales. between poor and rich, Entre los pobres y los ricos. between south and north, Entre el sur y el norte. and all kinds of social issues we face. Y todos los tipos de problemas sociales a los cuales nos enfrentamos. Citizens and immigrants, Entre ciudadanos e inmigrantes. and I could name one thing after other. Y podríamos seguir y seguir enumerando. In this story, we see Jesus as a bridge builder. En esta historia vemos a Jesús como un constructor de puentes. So there are several principles that we can apply in the context of bridge building. Y hay varios principios que podemos aplicar al concepto de construir puentes. And please try to connect it into your context and into your ministry and Y situation les as much pido as que possible. en la mayor cantidad posible intenten conectarlo a la situación en la que viven ustedes, el contexto de sus sociedades, de sus ministerios e iglesias. Yes, the first is the principle of dependency. Y el primero es el principio de la dependencia. Jesus started conversation by declaring his need. Jesús empezó esta conversación declarando su necesidad. He was thirsty and he decided that that woman could help him. Él, Jesús, tenía sed y decidió que ella es la que le podía ayudar con esto. Please, can you give me a drink of water? Por favor, ¿puedes darme un poco de agua? So Jesus approached her in the low and humble spirit. Entonces Dios se acerca a esta mujer con un espíritu humilde. He placed himself as a needy one, Él se presentó como alguien que tenía necesidad, as helpless one, como alguien que necesitaba ayuda, dependent on that woman. que dependía en ese momento de esa mujer. I mean, this is living water speaking. Este es el que habla, es el agua viviente. Ese es el que está hablando, Asking for water. pidiendo agua. How humble it is. Qué humilde es él. Can we receive help from someone of historic church traditions? Podemos recibir ayuda de alguien de una tradición histórica
de la iglesia? Can Catholics receive help from evangelicals? ¿Puede un católico recibir ayuda de evangélicos? Can a Christian receive something good from a person of other religion or no religion? ¿Puede un cristiano recibir ayuda de alguien de otra religión o ninguna religión? Can a rich receive something good from a poor person? ¿Puede un rico recibir algo de un pobre? As we ponder those bold questions, Mientras reflexionamos ambas de esas preguntas, we realize how unusual and shocking was Jesus' behavior toward this Samaritan woman. nos damos cuenta lo inusual y sorprendente fue la reacción de Jesús ante esta mujer. He presented himself as a lower one, Porque Él se presenta como alguien bajo, humilde. a poorer one, Uno quizás más pobre en ese momento. the one in need of help. Uno que necesitaba ayuda. Which, by the way, reminds us of the Philippians 2 when we have the Christological hymn. Que eso nos puede hacer pensar en Filipenses 2, que tenemos el himno cristológico, Of Jesus who emptied himself. donde Jesús se vació. So again here we see the emptiness of Jesus. Entonces in otra some vez way. aquí vemos cómo Jesús se vacía también. Another question, how often we approach them as if we have it all? ¿Con qué frecuencia nos acercamos a los demás como si lo tuviéramos nosotros todo? How often we go with the goal to give them a drink of water? ¿Con qué frecuencia vamos con el objetivo de darles a ellos un poco de agua? By meeting the Samaritan woman, Jesus reversed the cultural and religious order. Y al encontrarse con la mujer samaritana, Jesús invierte el orden cultural y religioso. He was as the one who doesn't have it all, Él fue quien no lo tenía todo, although he had it all. a pesar de que él sí lo tenía todo. Yes? ¿Sí? But he approached her as he didn't have it all. Pero él se acercó a ella como si no lo tuviera. Yeah. Si hubiese empezado con esa frase tan fuerte, yo soy el Mesías. Our Lord started with the most common Nuestro Señor empezó con lo más común and ended with the most crucial. y terminó con lo más crucial. This is the way to develop deeper Y conversations. ese es un buen modo de desarrollar conversaciones profundas. The word community means that we have so much in common. Comunidad significa que tenemos tanto en común. So we need to be intentional in finding common ground Entonces tenemos que ser intencionales en encontrar tierra común with different people. con personas diferentes There are some things most people would have in common. y buscar lo que la mayoría tiene en común. Similar life challenges, Desafíos similares de la vida, family, work, familia, trabajo, pets, sports, music, mascotas, deportes, música, health, movies, hobbies. salud, películas, hobbies. What are some most divisive issues? ¿Cuáles son también algunas de las cosas que nos dividen? Politics, Cosas como política, religion, religión, economy, economía, ethics. éticas. Sometimes I meet someone for the first time. A Sometimes I meet veces someone conozco a alguien por primera vez and I hear the question. y escucho la pregunta, What do you think about that president of that country? ¿qué opinas sobre el presidente de tal país? I will not mention the name. No voy a mencionar ningún nombre. Last name starts with letter T. The letter T. The last name starts with the T. El último, el apellido empieza, o el nombre empieza con la letra T. What do you think about him? ¿Qué es lo que piensas de él? I mean, we don't even know each other. Y ni siquiera nos conocemos todavía. And we want to jump into politics Y, right y away? queremos de una entrar en el tema de la política. I don't want to have another enemy. No quiero ganarme otro enemigo, I want to have friends. yo quiero tener amigos. So this is not a good idea to start with such question. Entonces no es una buena idea empezar con preguntas tan pesadas. If we want to build bridges, Si queremos construir puentes,
We should start to create relationships on the common ground, Tenemos que empezar a crear relaciones en un terreno común. and then wisely and slowly move deeper and deeper as both sides Y agree to. lentamente y con sabiduría ir creciendo mientras ambos lados se van sintiendo cómodos. We can move only at the mutually comfortable space and pace. Maybe Solo pace. podemos avanzar en un espacio donde ambos nos sentimos cómodos con la velocidad y la cercanía. Depending on the culture and personality, Esto va a depender de la cultura, la personalidad, time is the key to move from the common to the y crucial. el tiempo es clave para poder pasar de lo común a lo crucial. The third is the principle of dialogue, El tercero es el principio de crear diálogo, creating a dialogue. crear un diálogo. The dialogue means being engaged in the meaningful and mutually enriching conversation El diálogo significa participar en una conversación significativa y mutuamente enriquecedora with someone of a different spectrum of life. con alguien de un espectro de vida diferente. In that case, it was Jew and Samaritan. En este caso era judío y samaritano. A dialogue is not a polemic. Y el diálogo no es una polémica. The goal of the dialogue is not to persuade someone to think, believe, or act as I do. El objetivo del diálogo no es persuadir a alguien para que piense, cree o actúe como yo. It is not about criticizing the other No se trata de criticar al otro or trying to show how true my viewpoint o is. intentar mostrar cuán verdadera es mi perspectiva. During polemic, one is a winner and one is a loser. Durante una polémica, uno es el que gana y uno es el que pierde. In fact, both sides Y lose. de hecho, ambos son los que pierden. A dialogue is not a nice and shallow conversation either. Un diálogo tampoco es una conversación agradable y superficial. Because sometimes people are afraid of addressing serious issues. A veces las personas deben abordar temas serios. But to develop dialogue, we need to go further than just having a good time together. Pero para desarrollar diálogo tenemos que ir más profundo que solo hablar de cosas superficiales y solo pasar un buen rato. So what is the goal of the dialogue? Entonces, ¿cuál es el objetivo del diálogo? The goal of the dialogue is mutual enrichment. El objetivo de un diálogo es poder mutuamente ser enriquecidos. Mutual blessing. Una bendición mutua. There must be an exchange of gifts, Debe haber un intercambio de dones, of wisdom de sabiduría, and knowledge. de conocimiento. True dialogue will result in wider horizons and deeper appreciation of El differences. verdadero diálogo dará como resultado horizontes más amplios y una mayor apreciación de las diferencias. The dialogue starts with respect and curiosity. Y el diálogo comienza con respeto y curiosidad. It is important to be interested in knowing different expressions of faith, Y for es example. importante interesarse por conocer diferentes expresiones de fe, por ejemplo. As we meet each other, we need to be curious of each other. Para poder hablar, tenemos que también ser curiosos, Like little kids. como niños pequeños. Kids are so curious. Los niños son tan curiosos. They touch, Ellos tocan, they smell, ellos huelen, they lick, ellos saben lamer también, they bite. muerden también, They're so curious. por la curiosidad que tienen. As I meet someone different from me, Al conocer a alguien diferente de mí, I need to acknowledge a dignity of that person. debo reconocer la dignidad de esa persona. She or he is as much human as I am. Ella o él es igual de humano como yo. Jesus approached that woman with dignity. Jesús se acercó a esa mujer con dignidad. That was a huge sign of respect. Y eso fue una gran muestra de respeto. Because Jews did not talk to Samaritans and the other way. Porque los judíos normalmente no hablaban con samaritanos y viceversa.
So Jesus broke the rules and communicated to her that she's as good, as valuable as he is. Entonces Jesús rompió las reglas y le comunicó que ella era tan buena y valiosa como él. Often ignorance A veces la ignorancia causes fear and separates us from each other. nos causa miedo y nos separa el uno del otro. Curiosity opens the door to a new experiences, information, and can reshape our lives. Pero la curiosidad abre la puerta a nuevas experiencias, información y puede transformar nuestras vidas. So Jesus was involved in the great dialogue with that woman. Entonces Jesús estaba involucrado en este gran diálogo con esta mujer. And fourth is the principle of honoring diversity. Y la cuarta es el principio de honrar la diversidad. Which means being respectful and cooperative toward others Esto significa ser respetuosos y cooperar con los demás for the purpose of gift exchange and mutual support. con el propósito de intercambio de dones y apoyo mutuo. No one has it all. Nadie tiene todo. We all have different gifts Todos tenemos dones diferentes and we need each other y necesitamos del uno al otro and we need to appreciate those differences. y necesitamos apreciar esas diferencias. Who could imagine that the Samaritan woman will become one of the first missionaries? ¿Quién hubiera podido imaginar que la mujer samaritana se convertiría en una de las primeras misioneras? She became a bold witness of the Messiah Porque to her ella own se people. convirtió en una valiente testigo del Mesías a su propio pueblo. Maybe I'll just drop a little story now between. Entre esto voy a lanzar una pequeña historia. One day I met a man. Un día conocí a un hombre. He was a communist atheist person. Communist and atheist. Él era un ateo comunista. He used to be a head of a communist newspaper in our city. Y él era uno de los que propagaba el ateísmo y el comunismo en nuestra ciudad. Now he was retired. Él ya era alguien jubilado. He was married 4 times. Él fue casado 4 veces And now he had a stroke. y ahora le dio un derrame And one side of his body was paralyzed. y la mitad de su cuerpo quedó paralizada. So he stayed at home in his bed. Entonces él se quedaba en la casa, en su cama. Through some other people, I was invited to visit him. A través de otras personas, a mí me invitaron para visitarlo. And we started conversations. Y empezamos a tener conversación. Every time I visited him, he told me, I don't believe in God. Y cada vez que yo le visitaba, él siempre me reiteraba, me decía, yo no creo en Dios. He said, I'm a communist. Dijo, Communist. yo soy comunista. Comunista, sí. And he was proud of it. Y él era orgulloso de ser comunista. So we talked. Entonces conversamos. Most of the time we joked around. Y la mayor parte del tiempo hacíamos bromas y chistes de humor. He loved jokes. A él le encantaba los chistes, las bromas. I don't know if I ever had a conversation so full of jokes like with him. No sé si yo he tenido conversaciones tan llenos de bromas como con él. So the time went by. Entonces el tiempo pasaba. One day I came Un día llegué, and he said to me, Marius, él me dijo, Marius, you know, I told you that I'm atheist. tú sabes que yo te dije que soy ateo. I said, yes, you told me 1,000 times. Dije, sí, me lo dijiste 1000 veces. Then he said, I'm no longer an atheist. Y después dijo, yo ya no soy ateo. He said, I want you to know, Yo quiero que sepas I believe in God now. que ahora creo en Dios. I mean, God can even use jokes. Entonces, parece que Dios puede usar hasta las bromas. Good ones, Solo si son buenas, pero. okay? I had the privilege to baptize him in his house. Y yo tuve el privilegio de bautizarlo en su casa.
And a couple years later, I had the privilege to bury him, to do his funeral. Y un par de años después tuve también el privilegio de poder hacer la ceremonia en su funeral. It was a long process of bridge building. Era un proceso largo de creación de puentes, But eventually, we became good friends, pero eventualmente con el tiempo nos volvimos buenos amigos and finally, we became brothers in Christ. y finalmente nos convertimos en amigos, en hermanos en Cristo. This bridge building issues can apply to our one-on-one situations. Esto de construir puentes puede aplicarse a toda situación que tenemos uno a uno. It may apply to whole groups of people, churches, Puede también aplicarse a grupos de personas como iglesias and of course even nations. y absolutamente aún naciones. 2 years ago, we had AFI in Brazil, Hace 2 años tuvimos AFI en Brasil and I also visited another city y también pude conocer otra ciudad ahí after our consultation, después de nuestra consulta. and I was there with a pastor Y yo estaba ahí con un pastor. in the town of about 25,000 people, Este era un pueblo, una ciudad de unos 25,000 personas. and there were 24 churches in that town. Y en ese pueblo había 24 iglesias. So I asked him, how many churches you cooperate with, you work Y yo le with? pregunté, ¿con cuántas iglesias te cooperas, trabajas conjuntamente? He told me 0. Él me dijo, ninguno, 0. 0. I'm like, how You- this is possible Y yo in yo estaba pensando, ¿cómo es posible en un pueblo in such a small city tan pequeño, when you actually know each other from supermarket cuando de hecho se topan entre todos cuando van al supermercado, and you don't work with each other? pero no trabajan conjuntamente? Oh, for different reasons, theological, this and Bueno, por that. diferentes razones, por razones teológicas. So we went for a walk, Entonces nos fuimos a caminar. and we came to the city square, Y llegamos a la plaza central. and there was an old Catholic church, Y había una vieja iglesia católica. and the priest was outside talking to someone. Y el sacerdote estaba afuera hablando con alguien. So I said to the pastor, do you know this priest? Entonces yo le dije al pastor, ¿conoces a este cura? He said, no, I know of him, but I don't know him. No, lo conozco de él, pero no le conozco a él. So I said, let's go and meet him. Dije, bueno, vamos a conocerle. And he was, okay, let's Y él go. dijo, ok, está bien. So we came, Entonces llegamos. and I said, hello, I'm from Poland, Y yo le dije, hola, yo soy de Polonia, from a land of John Paul II. de la tierra de Juan Pablo II. And I said a few words, nice words we kind of exchanged. Intercambiamos algunas palabras amigables. And then I said, can we pray together? Y luego le dije, ¿podemos orar juntos? I said, you are a priest, this is a pastor from this town, I'm here from Poland. Y yo le dije, tú eres sacerdote, eres un pastor de esta ciudad, yo soy de Polonia. Let's pray. ¿Podemos orar? And the priest says, yes, let's pray. Y el sacerdote dijo, sí, claro, oremos. So we prayed. Entonces oramos. I prayed for them, I blessed the Yo oré priest, por ellos, bendije al sacerdote, blessed the town, bendije la ciudad, blessed the pastor. bendije el pastor. We finished praying, Terminamos de orar and the priest, he was bigger than me, y el sacerdote era un hombre grande, más grande que yo, Father Jonathan, el padre Jonatán. Padre, sí. So he hugged me like 100 times. Él me abrazó como 100 veces It was hot. y hacía calor. He was sweating. Él estaba sudando He kept hugging me. y me seguía abrazando. I was baptized in his sweat. Y yo fui bautizado en su sudor. So I have my Catholic baptism now. Entonces ya he tenido mi bautismo católico también. But since that day, Pero desde ese día, the pastor and the priest became friends. el pastor y el sacerdote se hicieron amigos. And the pastor put a picture on Facebook Y el pastor puso una foto en Facebook
of us together, de los tres juntos, and he's doing a kids ministry in his town. y ahora está haciendo un ministerio de niños en ese pueblo. So when people saw the picture on Facebook, Entonces, cuando las personas vieron la foto en Facebook, they started to send more kids to the pastor's church. empezaron a mandar muchísimos niños a la iglesia del pastor. Ah, pastor likes our priest. Pues que el pastor le cae bien a nuestro sacerdote. So let's send the kids Entonces, there. enviemos a nuestros hijos allá. So the pastor is happy. Entonces, el pastor está feliz, The ministry is growing. el ministerio está creciendo, People are doing things together in the town las personas están haciendo cosas juntas en el pueblo, because two brothers who didn't know each other porque dos hermanos que no se conocían, finally met. de una forma amigable, se conocieron. Glory to God. Gloria al Señor. So we need to honor diversity. Entonces necesitamos honrar la diversidad. We all need what we all need is the spirit which leads us to the truth. Lo que todos necesitamos es el Espíritu que nos guía a la verdad. This kind of approach to differences shows our appreciation for the uniqueness of each individual. Y esto nos muestra lo único que tiene cada individuo. And of various church traditions. Y de todas las diversas tradiciones de la iglesia. Yes, and the last sentence. Respect for diversity means that we don't expect to understand the Bible the same way, Y el respeto por la diversidad significa que no esperamos entender la Biblia de la misma manera, or to agree doctrinally on minor issues. ni estar doctrinalmente de acuerdo en temas menores. And my conclusion, Mi conclusión es, as we have seen, the Gospels show Jesus as the one who builds social, religious, economic, race, and gender bridges. como hemos visto, los evangelios muestran a Jesús como el que construye puentes sociales, religiosos, económicos. He loves, he mingles with all kinds of people. Raciales y de género. Él se mezcla con todo tipo de personas. Tax collectors, Recaudadores de prostitutes, impuestos, prostitutas, Syrophoenicians, sirofenicios, Samaritans, Greeks, Romans. samaritanos, griegos, romanos. He loves children. Ama a los niños. He is kind to women. Es amable con las mujeres. He shows compassion to the poor and Muestra sick. compasión por los pobres y enfermos. For Jesus, relational unity was practical Para and Jesús, la revolutionary. unidad relacional era práctica y revolucionaria. He did not have to say much about it. No tuvo que hablar mucho sobre ello. We just need to watch his life. Solo necesitamos observar su Jesus vida. showed unity in diversity, Jesús mostró unidad en la diversidad. prayed for this kind of unity and believed for it. Oró por este tipo de unidad y creyó en ella. Jesus is a perfect bridge builder. Jesús es el perfecto constructor de puentes. He connected heaven and earth, Él conectó el cielo y la tierra, God and man, Dios y el hombre, old and new covenant, el antiguo y el nuevo pacto, Jews and Gentiles, judíos y gentiles, you and me, tú y yo and all y creation. toda la creación. Glory be to him. Gloria sea a Él. Amen. Amén. Amen.